pastores manejamos meridianamente bien, diría yo. Sin embargo, hoy día más que nunca la iglesia está siendo literalmente atacada por todos los frentes. Y el tema económico es uno más de aquellos. Son innumerables, ¿verdad? Los que postean, publican y hacen, ¿verdad? Comillas, apologética del no diezmo. Y es una herramienta que el mismo diablo, que el Señor lo reprenda, tiene a sus testaferros para tratar de desestabilizar la iglesia. Porque nosotros y usted como siervo, yo como pastor, ¿verdad? Probablemente, como bien lo decía nuestro pastor, ¿verdad? Elvis, estamos parados, no nos van a mover de eso. Pero nuestra iglesia, los hermanos que están en la congregación, que leen, que preguntan, dicen, bueno, ¿el diezmo es o no es bíblico para nuestros días? Y que es importante poder tener alguna reflexión y alguna profundidad un poquito más allá de dar una simple respuesta, decir, bueno, el diezmo es bíblico y así se hace, ¿verdad? Porque la verdad que la Escritura, el apóstol Pedro ya nos decía que debemos saber dar razón de la esperanza que mora en nosotros. Así es que yo voy a compartir un tema que yo creo que meridianamente todos más o menos conocemos, creo, ¿verdad? Que al contrario, que es lo más importante, que es lo espiritual, vamos a invertir menos tiempo porque usted ya conoce el tema. Yo les voy a dar algunas, ¿verdad?, pincelazos y espero ser de bendición y ayudarle en algunas argumentaciones. Y la segunda parte, que es, comillas, la menos espiritual, pero no por ello menos importante, que tiene que ver con los aspectos legales de la tributación de la iglesia. Porque hay tanta duda, bueno, los pastores, la iglesia, ¿deben o no deben pagar impuestos? El IVA, el impuesto a la renta, primera o segunda categoría, el impuesto territorial. Hay un montón de conceptos que a veces están tan lejanos a nosotros. Y que de alguna manera tenemos que tener un pequeño barniz al menos para poder saber, ¿verdad?, en qué terreno nos movemos. ¿Y por qué es importante? Porque hoy día sabemos y conocemos cómo el enemigo, ¿verdad?, toma a sus testaferros, ¿verdad?, para levantarse en contra de la iglesia del Señor, la que Él ganó por su sangre, y buscar cualquier forma de atacarnos, silenciarnos, acallarnos, cerrarnos las puertas. Y el tema económico no es menor, más aún cuando todos nosotros hemos sido testigos tristes y lamentablemente de espectáculos, ¿verdad?, como lo sucedido en la Catedral Evangélica. Eso ha sido la sartén del mango con la cual nos dan tan duramente, porque claro, la gente afuera no sabe distinguir y nos mete a todos en el mismo saco, en la misma bolsa. ¡Oh, lo evangélico! Yo no sé, estoy adelantándome, todavía no entro ni al texto, pero quiero de alguna manera despertarlo para que usted esté atento a esto, aunque debo decir que usted va a ver algunas imágenes, unas presentaciones y van a quedar guardadas acá, es decir, va a quedar dispuesto para usted. Así que usted después pide una copia o le pide que se la mande por correo o por el WhatsApp, ¿verdad? Lo pide. Yo tengo un resumen al principio, pero después incluso hay unos cuadros comparativos que usted puede analizar en mayor detalle. Así que va a quedar ahí a disposición de usted para que lo pueda después ver con detalle. Pero es importante tener esta claridad. Es importante, ¿verdad? Porque el enemigo va a buscar y está buscando, y hoy día vemos tristemente cómo el país se nos está cayendo a pedazos, ¿verdad? Hay una desmoralización, pero como nunca jamás en la historia había ocurrido, y nada parece indicar que las cosas vayan a cambiar. Si nosotros vamos a la palabra, la Escritura dice con claridad que el mundo va de mal en peor. Así que no podemos esperar cosas mejores, no podemos esperar una bonanza, solo podemos esperar una persecución cada vez más manifiesta. Hoy día un tanto solapada, hoy día un tanto escondida, un tanto, ¿verdad?, implícita, así un medio por debajo, con cositas por aquí y por allá, ¿verdad? Pero las cosas difíciles y usted y yo debemos estar preparados. Por cierto, que con las armas espirituales que Dios nos ha dado, ¿verdad?, para enfrentar todo aquello, pero también teniendo un conocimiento y alguna preparación en estos temas para que tampoco venga cualquiera y diga lo que se le dé la regalada gana. Pero eso es importante, que tengamos algún conocimiento, alguna cercanía con estas temáticas. Quiero invitarle a que se ponga en pie, mi amado.
y que podamos darle toda la gloria al Señor porque Él es digno. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre, aleluya. Y así puesto en pie, mi amado pastor, le invito a que abra su Biblia en el Evangelio de Mateo. Evangelio de Mateo capítulo 23. 23. Aleluya. Evangelio de Mateo capítulo 23, verso 23. Amén. Mi amado hermano, en las diapositivas, ¿puedes ponerlas, por favor? Bueno, ya pasamos a la que sigue, por favor. Eco. 23. ¿Lo tiene? Amén. Lo leemos entonces como es debido, conforme a la doctrina, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto es necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. El Señor añada de su bendición por su palabra a nuestras vidas. Cierre sus ojos brevemente, vamos a orar. Padre, en el glorioso nombre de su Hijo Jesús, honra, gloria y alabanza le tributamos en esta hora. Gracias, Señor, por el privilegio que tenemos de estar en su presencia. Gracias, Señor, por la convocatoria de su Espíritu a sus siervos, a sus hijos, a los que le alabamos, a los que les bendecimos, a los que tenemos la responsabilidad de ministrar pueblo, de dirigir iglesias. Señor, gracias porque usted nos ha convocado, porque quiere de alguna manera instruirnos un poquito que sea, llenarnos de su Espíritu, a percibirnos y alertarnos para los tiempos que nos toca vivir. En el nombre glorioso de su Hijo Jesucristo, en esta hora usted damos toda honra, toda gloria, toda alabanza, todo poder, toda majestad, hermosura, santidad. Aleluya, aleluya, gloria, gloria a su nombre. Le damos a usted todo honor por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre, aleluya, y a su nombre. Aleluya, qué bueno que esté bien vivo el pueblo. Gloria a Jesús. Tome su asiento, mi amado. Bendito es su nombre. Jesús manifestó una gracia y misericordia como nunca antes se había visto, al menos en la Escritura. Una mujer que estaba ahí condenada por la gente y por la ley, que había sido sorprendida en el acto adulterino y todos persiguiéndola con piedras para ser lapidada. Ahí está la mujer, llega a los pies de Jesús y al reconocer que él era un rabí, le dice: maestro, esta mujer fue sorprendida, es digna de muerte. Jesús hacía dibujos en el piso, casi como sin tomar en cuenta la escena dramática que estaba viviendo. La mujer probablemente deshecha, pero buscando y clamando misericordia. Sabía que tenía una oportunidad allí. Y todos los demás lo único que querían era aplicar la ley. Hasta que Jesús dice... No lo dice bíblicamente así, yo lo estoy parafraseando. Es verdad, esa mujer conforme a la ley debe morir. Pero todos ustedes también. Porque el que esté libre de pecado o que esté libre, que no haya quebrantado nunca la ley, entonces que sea ese el que lance la primera piedra. Y yo me imagino en esa escena de dramatismo se provocó un silencio espectral. Y empezaron tal vez a dar pequeños pasos en retroceso, a mirarse uno a otro, otros medio silbando, se les cayó una piedra y de a poquito se fueron yendo. Y quedó la mujer sola con él. Jesús no fue obsecuente con el pecado. Jesús no pasó por alto el pecado que esa mujer había cometido. Jesús no le dijo, no importa, Dios ya hará, como en algunos lugares dicen. No, al pecado hay que confrontarlo y hay que hablarle de frente.
Pero le dijo, ni yo te condeno. O sea, el único que podía haber lanzado una piedra estaba ahí. Dijo, no, ni yo te condeno. Vete, pero no peques más. Esto se lo grafico única y exclusivamente para poder mostrar la misericordia permanente que en Jesús vemos, pero Él no fue obsecuente con el pecado. Y así que con la ternura, con el amor y misericordia con el cual le habló a esa mujer, en el capítulo 23 de Mateo le habló con una dureza a los hipócritas religiosos, como nunca antes tampoco vemos a Jesús hablando. Sepulcro blanqueado, generación de víbora, que les enseñó a huir de la ira venidera. Ustedes dicen que son hijos de Abraham y son hijos del diablo. Recorren largas distancias para ser un prosélito y lo hacen más hijos del diablo que ustedes mismos. Aleluya. En ese contexto hay 5 ayes. ¡Ay, hipócrita, fariseo, escriba, ay! Y aquí está el quinto, el que acabamos de leer. Aleluya. El quinto de los ay de vosotros, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Aleluya. Jesús le dice, eso es, hay que hacerlo. Se olvidan de lo más importante. No es que hay que dejar de diezmar. Hay que hacer aquello, pero no se olviden de lo que es primordial, central, principal. No se queden con lo accesorio, con lo de afuera. Que era la razón de la hipocresía y del trato duro que Jesús le entregó a ellos. Con esto Jesús lo que está haciendo es justamente validar el tema del diezmo. ¿Usted sabe cuántas veces estos religiosos te trataron de tentar y buscarle a Jesús para hacerlo caer de alguna manera? Aleluya. ¿Tú qué dices aquí? ¿O qué pasa con esto otro? Y él, sabiendo lo que ellos cavilaban en sus corazones, los quedaba mirando. Yo me imagino con una sonrisa decir, esta gente cree que me va a sorprender. De alguna manera, yo lo imagino así. Pero si usted considera que si Jesús, con todas las veces que los religiosos quisieron tratar de cazarlo de alguna manera, de pillarlo, ¿verdad? De cómo él quebrantaba la ley para poder, en definitiva, perseguirlo, castigarlo, encarcelarlo y o matarlo, usted debe entender que Jesús diezmaba. Sí, Jesús diezmaba. Porque si no hubiese sido el primero a decir, tú no cumple la ley, tú no diezmas. Jesús diezmaba. Los religiosos, los fariseos diezmaban, pero absolutamente todo, hasta las cosas más pequeñas. Y ahí dice que diezman, ¿verdad? Y exigían el diezmo del eneldo, del comino, ¿verdad? De que son, ¿verdad? Estas cosas para la comida, ¿verdad? ¿Cómo se llaman? Aliños para la comida, ¿verdad? Y que un huerto familiar de una familia, ¿verdad? Tal vez no de muchos recursos, criaba o tenía o cuidaba, ¿verdad? En su huerto, ahí el eneldo, el comino, para sí, ¿verdad? Ellos le andaban preocupados y no diezmaste de eso. ¿Se fija de lo que se preocupaban? Si usted cree que Jesús no hubiese diezmado, no hubiesen tenido para qué andarle buscando tanto, lo hubieran acusado inmediatamente. Cada vez que la Escritura habla y Jesús cita las Escrituras dan testimonio. Cada vez que se cita la Escritura en el Nuevo Testamento, cada vez que Pablo cita las Escrituras, no está refiriéndose al Nuevo Testamento, está hablando del Antiguo Testamento. La ley y los profetas dan testimonio de mí, decía Jesús. De manera tal que Jesús no vino a abrogar nada. Él vino a cumplir. Es necesario que yo cumpla toda justicia, dijo él. Aleluya. Eso es solo para establecer que el diezmo no es algo que viene dado de la ley, sino que es algo que viene dado desde el mismo cielo. Porque casi 500 años antes que la ley fuera otorgada ya, Abraham diezmó a Melquisedec. Su nieto, ¿verdad? Jacob, dice, Señor, si tú me llevas, yo te voy a diezmar toda la ley. Faltaban 450 años para que apareciese. Aleluya. De manera tal que decir que el diezmo es algo de la ley
Es una ignorancia absoluta. La ley lo que hace es reconocer lo que Dios ya había establecido. De hecho, las leyes hacen eso. Reconocen algo que ya está. Reconocen, legitiman o legalizan un suceso que es de hecho, algo que existe, y la ley lo que hace es reconocerlo. Moisés, cuando recibe la ley de Dios, ¿verdad? El decálogo, cuando recibe todo, por supuesto que ahí lo que se reconoce es lo que Dios ya había hablado de mucho tiempo antes. Pero la ley no pertenece, el diezmo no pertenece a la ley en estricto. Los fariseos la tomaron y veían hasta los más íntimos detalles. Y ahí estaba su hipocresía. Porque ellos se preocupaban de las cosas más insignificantes, pero de lo más importante se olvidaban. Aleluya. Y aquí entendemos que como ministros, como pastores, como predicadores, nosotros predicamos el diezmo porque entendemos que hay una tarea que debemos desarrollar, que tiene que ver con la misericordia, con la justicia y con la fe. No diezmamos ni pedimos el diezmo para enriquecernos nosotros, aunque el obrero es digno de su salario y no se le puede poner bozal al buey que trilla. Aleluya. Pero es para el avance de la obra. Y eso había una claridad en los tiempos apostólicos que era indubitable. Incluso en la época de los padres apostólicos, el siglo III y IV. Ahí están refiriéndose y confirmando lo que era la práctica de la iglesia en cuanto al diezmo y en cuanto a la ofrenda. Muchos dicen, no, es que en el Nuevo Testamento no se dice nada respecto del diezmo en particular. Y alguien podría decirle, ok, pero cuando habla de la ofrenda, no habla de un porcentaje, habla del todo. Aleluya. De alguna manera, para la gente ignorante que habla y se mete en estos temas y que quiere decir cosas que en realidad no están en la Biblia, uno pudiera hacer el juego que Jesús hacía, ¿verdad? Como el joven rico que le dice, Señor, ¿qué debo hacer para heredar el reino de los cielos? Le dice, bueno, tú los mandas, ¡oh, si yo los conozco de tan joven! Siempre lo he cumplido, lo cual es falso. Jesús sabía que era falso. Pero Jesús se las dejó pasar. Le dijo, ok, yo me imagino pensando en su fuero interno, ok, ya te la voy a dejar pasar, pero te falta algo. Vende todo lo que tienes, repártelo entre los pobres y ven y sígueme. Y ahí quedó en evidencia en dónde estaba puesto su corazón. Aleluya. Así que hay mucha gente que puede decir cosas que son absolutamente falsas, sin sustento bíblico, pero uno podría decir, ok, ya te la voy a dejar pasar. Pero podría poner el ejemplo de la Biblia. El capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles, ¿verdad? Dice que tenían todas las cosas en común. Y todos daban sus propiedades y aquí lo ponían al servicio, a los pies de los apóstoles. Incluso usted conoce el episodio en el capítulo 5 de Ananías y Zafira. Nadie le estaba pidiendo nada, pero ellos por apariencia, por querer mostrarse generosos, dadivosos, por querer mostrarse parte de la congregación, sus corazones fueron evidenciados por el Espíritu Santo. Y usted sabe cuál fue el resultado. Aleluya. De manera tal que, mis amados hermanos, pastores, siervos, ministros, cada uno de los que está acá, tenemos que nosotros tener claridad y no caer en el juego del mismo diablo, porque en realidad este es el plan que Dios estableció para financiar su iglesia. El diezmo, y que ya en el Antiguo Testamento, si leemos Número 18 o en Deuteronomio 14, nos habla del diezmo y de la ofrenda, y es para cubrir la necesidad de los sacerdotes. Aleluya. Bendito sea su nombre. El diezmo, que es un porcentaje. Uy, pero ¿por qué yo le voy a dar el 10%? Dicen, al pastor, no, usted no le paga al pastor, usted está pagando su diezmo a Dios. Dios nos ha puesto a nosotros como administradores y delante de Dios daremos cuenta cómo lo hacemos. Pero usted paga sus diezmos a Dios, no al pastor. Aleluya. ¿Por qué tengo que pagarle el 10%? ¿Por qué usted no lo piensa al revés? ¿Por qué Dios tiene que darle el 90% a usted? Si toda buena dádiva viene del cielo. No, porque siempre lo pensamos en base a lo que hay en nuestro bolsillo. Porque algunos se convierten al Señor, pero la billetera se la sacan enseguida, se convierte sin billetera. Aleluya. Gloria a Dios. No, nunca se piensa que en realidad
Dios nos está dando el 90%. Y Él retiene el 10%. No, pero ¿por qué tengo que darle el 10%? Dios podría decir, ¿por qué te tengo que dar 90%? Vamos a dar vuelta a las cosas. Yo te voy a dar 10 a ti. Yo me voy a quedar con los 90%. Uy, ¿cómo estarían los ayayay? ¿O usted cree que por demás Jesús en el Sermón del Monte, que es la base, constitución y fundamento de lo que es el Evangelio de Jesucristo, y para los que caminan en la verdad, estaba por demás que dijera, no se puede servir a dos señores? Porque se va a amar a uno y se va a menospreciar a otro. Aleluya. No se puede amar a Dios y a las riquezas. A Mamón, no. Si somos siervos de Jesucristo, le pertenecemos a Él. Con billetera incluida. Me toca decirlo esto en un par de veces. Suena un poco jocoso, pero yo quiero que lo entienda así. El hermano Nacho está presente en todos los congresos, en todos los cultos, en todos los, decimos, cultos de avivamiento, y el hermano Nacho es el que más presente está. Usted dirá, ¿quién es el hermano Nacho? El billetito de 1,000 pesos, ese verdecito, el monito que aparece ahí se llama Ignacio Carrera Pinto. Es el hermano Nacho. El más presente en los cultos. Especialmente en los cultos pentecostales, le digo. Mire que una vez estábamos en una reunión X. Estaba mi pastor Marco también ahí. Estábamos en una reunión X y dijeron, necesitamos que haya una ofrenda porque hay que cubrir, no sé, la cosa del sonido. Y empezaron, ya, yo pongo 1,000,000, yo pongo 500,000. Juntaron en media hora 7, 8 millones de pesos. Yo dije, me los voy a llevar para la iglesia esto. Pero tenemos tantos proyectos, tenemos tantas, ¿verdad?, sueños en Cristo. Queremos hacer tantas cosas, no teniendo nada lo queremos hacer todo. Y los hijos del diablo lo tienen todo y hacen puras burradas. Aleluya. Pero tenemos entonces que enseñar a la iglesia, hermano. El hermano Nacho no hay que despreciarlo. Pero hay otros colores que tienen que verse en la mesa de la ofrenda también. Cuando se llama la ofrenda aparece pasto, todo verde. Si fueran los verdes del norte no habría problema. No vamos a hablar del billete de 5 lucas. Disculpe la expresión, la coloquial de 5 lucas. No vamos a hablar del billete de 5,000 pesos. No le vamos a decir la hermana Gabriela, porque todos sabemos que la sexualidad era bastante dudosa como para decirle hermana. Pero al menos uno azulito, ¿verdad? Ese que se lanzó al barco, que lo empujaron, láncese ahí en la ofrenda y ponga lo que corresponde. Aleluya. Esto es importante. Yo sé que suena jocoso, pero es una realidad en todas nuestras iglesias. Y después estamos ahí, recibimos el conteo y decimos, y nos tomamos la cabeza a 2 manos, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo voy a pagar tal o cual cosa? Y siempre estamos al debe. Siempre. Y eso sucede porque hay uno que es mamón, que tiene tomado a la congregación. Gloria a Dios. Y que necesitamos instruir y enseñar a nuestros hermanos, y deben saber que toda buena dádiva viene del cielo, y eso incluye también lo que reciben mensualmente. Que deben presentarse con sus diezmos delante del Señor, pagando sus diezmos a Dios, y deben venir con una ofrenda delante de Él. Una ofrenda conforme, dice el apóstol Pablo, según como Dios los haya prosperado. Todos, cual más, cual menos, tenemos algunos hermanos que son un poquito más beneficiados económicamente por su trabajo. O un pequeño comerciante, un pequeño empresario, qué sé yo. Y tal vez gana 1,5 millones, 2 millones de pesos mensuales. Y cuando viene a ofrendar, también aparece el hermano Nacho. Y ahí hay algo terrible, porque la Escritura dice que debemos dar conforme a como Dios nos ha
prosperado. Ese hombre que gana 1,5 millones, 2 millones, tiene el deber y la obligación, porque el diezmo lo que representa es nuestra, ¿verdad?, obediencia a Dios. Tiene la obligación en obediencia de traer el diezmo de los 2 millones de pesos, 1,5 millones. 150,000 pesos debe dejar el sobre y pagárselo al Señor. Pero cuando viene con la ofrenda no puede traer 1,000 pesos. Deje que se lance Arturo Prat alguna vez de nuevo. No vamos a hablar del billete de 20,000 pesos. Porque ahí el que sale, por eso que ese nunca está en los ofrenderos, es Andrés Bello. Y si usted no sabe, Andrés Bello era masón, entonces dice, no me gusta de esto los evangélicos y se va. No, nunca está ahí. Aleluya. Pero mi punto es este, mi amado. Hay una estrecha relación, íntima, una directa relación entre lo que nosotros buscamos, anhelamos y queremos en la iglesia, que es un verdadero avivamiento en el espíritu en nuestras congregaciones, con lo que se ofrenda. ¡Aleluya! Hay una directa relación. Sí, Señor. Me ha tocado estar en iglesia porque por misericordia de Dios he podido predicar en lugares donde hay mucha gente y otros muy pequeñitos, porque al final el momento de compartir el mensaje, la responsabilidad delante de Dios es la misma, hayan 2, hayan 1,000. Y cuando he estado en iglesias pequeñitas, medianas y grandes, en todo es lo mismo, no hay diferencia. Cantan, alaban, glorifican al Señor, ponen los ojos blancos, mueven la mano, pasa de uno y dice, oh, el Espíritu cómo se mueve, llega el momento de la ofrenda. Y el único que aparece es el hermano Nacho. Pero entonces tendríamos que decir que todo ese otro avivamiento en realidad no es verdadero. No es genuino. Lo que podemos tener es griterío, podemos tener toda una liturgia pentecostal, puede ser muy linda, nos puede gustar todo eso, pero la verdadera espiritualidad de la iglesia y de los hermanos se manifiesta, escúchelo bien, cuando viene el altar. Cuando usted participa del dar y del recibir. Hay una estrecha relación entre el avivamiento espiritual y lo que se da. ¿Y por qué eso lo digo? Porque en el Antiguo Testamento lo podemos ver con total claridad. Los 3 últimos profetas del Antiguo Testamento, los profetas de la restauración, Ageo, Zacarías y Malaquías, nos hablan exactamente lo mismo. ¿De qué nos hablan? Motivar, despertar al pueblo. Despierta, ¿por qué están en vuestras casas artesonadas y mi casa está desierta? ¿Por qué están allá? ¿Por qué están desanimados? ¿Por qué no hacen lo que deben hacer? ¿Por qué no trabajan en el reino? ¿Por qué no están dando lo que deben dar? ¿Por qué? ¿Por qué? Y cuando el pueblo se determina y dice que vino el Espíritu de Jehová y despertó el Espíritu de Zorobabel, de Salatiel, hijo de Josadá, sumo sacerdote, y de todo el pueblo, entonces vino un verdadero avivamiento. Gloria a Dios. Hay una estrecha relación. Por eso que en el Nuevo Testamento, en Hechos de los Apóstoles, dice que todos ponían a los pies de Cristo, de los apóstoles. Sus bienes, sus propiedades, tenían todas las cosas en común. Nadie decir, es que eso es mío. No, todas las cosas ahí están para el servicio de la obra. Ahora yo no le estoy pidiendo, el pastor no le va a pedir, ya dame tu casa, dame tu auto, eso lo hacen otros. Y ahí tenemos otro problema también. Porque fruto de toda la apostasía y la hereje doctrina de la prosperidad, la doctrina de la avaricia, eso nos ha callado a nosotros, nos ha silenciado por el temor a que digan, uy, estos también tan buenos para la plata. Por el temor que digan, bueno, ¿cómo? ¿Somos pentecostales o qué? Es que ser pentecostal no es que porque grita más. Y usted, por eso yo sería tremendamente pentecostal porque he escuchado algunos gritones. No, lo pentecostal lo hace la palabra de Dios en su vida, el Espíritu Santo. Aleluya. De manera tal que tenemos que tener esta claridad. Y quizás el mejor y mayor ejemplo que tenemos de lo que digo, de la estrecha relación
que hay entre el verdadero avivamiento, el que es movido por el Espíritu Santo, que tiene relación con el dar, con el ofrendar, lo podemos ver en el apóstol Pablo. ¡Aleluya! Primera de Corintios, el apóstol Pablo nos habla en el capítulo 15 y todos conocerán que nos habla latamente respecto de la resurrección. Que si Cristo no resucitó, entonces nosotros seríamos los más grandes dignos de conmiseración, porque nuestra esperanza sería vana. Todo el capítulo 15 nos habla de la resurrección. Termina el capítulo, pasa al 16, inmediatamente nos habla de la ofrenda. ¿O usted cree que es porque sí? No, es un solo gran discurso para que entendamos. De alguna manera la resurrección en el Espíritu, entiéndalo bien, tiene que ver con el dar, con el ofrendar, con el diezmar, con el servir en la casa del Señor, sustentar la obra. Porque algunos creen que ser evangélico y ser pentecostal es solo gritar y dar voces de cosas. Aleluya, no. Esa es una parte. No digo que eso sea tal cual como Jesús le dijo, eso hay que hacerlo, pero no hay que dejar de hacer lo que es esencial, lo más importante. No debemos olvidarnos. Incluso en el mismo apóstol Pablo, posteriormente en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 8, cuando habla de los macedonios, dice que Jerusalén estaba atravesando una situación crítica. Bueno, todo el mundo conocido ahí, Asia Menor se llama esa zona. Todos estaban pasando una situación difícil, tremenda. Y más aún persecución en Jerusalén. Y comenzaron, vamos a levantar una ofrenda para ir en ayuda a los santos. Vamos a levantar una ofrenda. Los hermanos macedonios que están al norte de Grecia, arribita, es verdad que eran griegos, que no tenían literalmente más relación o más cercanía con Israel que lo que a través del apóstol Pablo habían recibido. Cuando los macedonios oyeron, le rogaban que les permitiese participar. Yo hasta aquí no he escuchado a nadie que diga: pastor, le ruego por favor, permítame, le ruego, déjeme ofrendar 500 lucas, déjeme por favor. Hasta aquí por lo menos yo no lo he oído, pero no pierdo la esperanza. Aleluya. Permítanos. Y Pablo los miró, yo me lo imagino a Pablo mirándolo. En la situación que ellos estaban, los macedonios estaban tan atormentados, tan atribulados como en Israel, en Jerusalén. Y como diciendo, uy, están tan pobres, como diciendo, no, como, disculpe la expresión, ¿verdad? Estoy haciendo el diálogo. Hermanito, no se preocupe si acá vamos a tomar. No, por favor, y le rogaban. Y como le rogaban, le dijo, bueno, levanten ofrenda. Y ahí luego él en el versículo 5 de 2 Corintios 8 le dice, pero primero ellos se dieron a Cristo, primeramente a sí mismos se dieron. Y ahí está la relación. Primeramente se dieron a Él y por eso que después rogaban. De lo que no tenían querían dar y aportar y bendecir. Y de esa manera Pablo le escribe a los Corintios y le dice, oye, estos que vienen recién escuchando, que vienen recién llegando, que literalmente no tenían parte con nosotros, están rogando. Espero que ustedes estén preparados. No vaya a hacer cosa que yo llegue ahí y ustedes digan, qué ofrenda, a ver, lo primero el hermano Nacho. Por eso la Escritura, el mismo Pablo dice, cada uno aparte, el primer día de la semana, aparte su ofrenda, conforme a lo que Dios le ha prosperado. Aleluya. Bendito sea su nombre. No debemos acomplejarnos, siervos amados, por hablar, enseñar, instruir y predicar en nuestra iglesia del diezmo y de la ofrenda. Sé que la persona carnal en la iglesia, aunque lleve muchos años, o el que viene llegando, no importa. Cuando uno habla estos temas, quedan mirando ahí, el señor Francisco dice, querés mi plata. Sí, me habían dicho que si yo venía a la iglesia me iban a quitar la plata. Eso es lo que habla la gente allá afuera. Creen que vienen y uno los va a tomar de los pies, los va a sacudir hasta sacarle la última moneda. No, eso pasa en otros lados. Nosotros tenemos que actuar, hablar, enseñar, instruir, conforme a lo que aquí
No se enseña. Porque debemos entregar todo el consejo de Dios. Todo. Así que no le rehuya más predicar del diezmo. No esté, ¿verdad?, acomplejado. Es que me van a decir es que es del Antiguo Testamento, es de la ley. Espero haberle dado algunos elementos para que usted sepa que eso es una falsedad. Una falacia absoluta. Eso nació en el corazón de Dios. Y Dios lo estableció. Y si Dios lo dijo, es verdad. Aleluya. De manera tal, mis amados, esto está ahí, no sé si lo ven en la pantalla, hay los textos, va a quedar para ustedes. Dije que iba a invertir el menos tiempo en esto porque entiendo que la mayoría conoce y sabe respecto de esta temática. Y quiero pasar a la otra parte, que es la más fome, que es la más árida, pero que es muy importante, no por eso menos importante, y que tiene que ver con el aspecto legal, tributario de las iglesias. Pasemos a la otra. La Constitución política en el artículo 19 comienza. La Constitución tiene varios capítulos. En el capítulo número 3, o el tercer capítulo, se llama de garantías, derechos y garantías constitucionales. Y comienza con el artículo 19. Y el artículo 19 tiene una cantidad importante de números, incluso cada número tiene una cantidad importante de letras. Pero el artículo 19 comienza y reza: esta Constitución asegura a todas las personas. Y para nosotros, muy importante, el número 6. La libertad de conciencia, la manifestación de todas las creencias y el ejercicio libre de todos los cultos que no se opongan a la moral, a las buenas costumbres o al orden público. Las confesiones religiosas, agrega en el segundo párrafo, inciso segundo, podrán erigir y conservar templos y sus dependencias bajo las condiciones de seguridad e higiene fijadas por las leyes y ordenanzas. Y agregan el inciso tercero: la iglesia, las confesiones e instituciones religiosas de cualquier culto tendrán los derechos de otorgar y reconocer, derechos que otorgan y reconocen, con respecto a los bienes, las leyes actualmente en vigor. Y remarqué en negrita lo que dice: los templos y sus dependencias destinados exclusivamente al servicio del culto estarán exentos de toda clase de contribuciones. ¡Aleluya! Eso lo dice la Constitución Política de la República. Nuestra Carta Magna, la máxima ley. El ordenamiento jurídico es una verdadera pirámide. No soy masón por si acaso. ¡Aleluya! Solo le estoy ejemplificando. Y en la cúspide está la Constitución, y de ahí se derivan hacia abajo lo que son las leyes, las más importantes, las leyes orgánicas constitucionales, las leyes de quórum calificado, las leyes posterior, ¿verdad?, las leyes ordinarias, junto con los decretos leyes. Después vienen los decretos de fuerza de ley, ¿verdad?, las ordenanzas y todo eso abajo. Pero lo más importante es lo que la Constitución dice, porque todo lo que está desde abajo, de la base hacia arriba, tiene que estar en concordancia a lo que la Constitución reza o declara. Sin embargo, por esto es importante. Aunque ahí dice textualmente que nosotros estaremos exentos de toda clase de contribuciones, en el segundo inciso, donde dice: las confesiones religiosas podrán erigir y conservar templos y sus dependencias bajo las condiciones, dice, ahí bajo las condiciones. Esta cosa no es tan libre como muchos pensamos. Hay condiciones. ¿Cuáles? De seguridad, de higiene, que otorgan tanto las leyes como las ordenanzas municipales. Entonces, la verdad que hasta aquí, a los gobiernos, distintos gobiernos, los evangélicos como sea una piedra en el zapato, un dolor de cabeza que no se lo sacan con nada y no hayan qué hacer con nosotros. ¡Aleluya! Más cuando se habla de la dispersión y tantos grupos distintos, no saben con quién hablar más encima. Entonces, tienen un dolor de cabeza terrible. Pero debemos entender de que el mundo va de mal en peor. Y cada vez más la iglesia del Señor está siendo acorralada. Y todas estas cosas van a ser justificación para la persecución solapada, entre comillas, legitimada por la misma ley. Porque déjeme decirles lo siguiente: si la autoridad ambiental, si la autoridad regional, incluso si la autoridad central
quisiera aplicar la ley de vivienda y urbanismo y de construcciones a la iglesia, déjeme decirle que más del 90% de las iglesias tendrían que cerrarlas. Porque ¿cuántos de los pastores que tienen iglesias tienen acceso, por ejemplo, a personas con escasa movilidad? Llegan a un lugar los inspectores y miran, aquí se juntan 200 personas, ok, a ver, ¿cuántos baños? No, muy pocos baños. Aleluya. No están las razones las condiciones de higiene. Tiene segundo piso, discúlpeme pastor que ponga ejemplo acá, ¿verdad? Pero la mayoría de nuestras iglesias tienen la misma estructura. La cocina principalmente, ¿verdad? Y miran el segundo piso, miran los pilares, ok, está bonito esto. ¿Dónde están los planos? El ingeniero calculista aquí dice cuántas personas pueden estar aquí arriba. Sí, amén, amén. A ver, muéstreme el certificado, la firma del arquitecto. Amados, tenemos un problema no menor en muchas áreas. Aleluya. Y también en el aspecto tributario. Gloria a Dios. Que es el tema que hoy día nos convoca. Por eso remarqué de manera especial lo que tiene que ver con las contribuciones. Pero por eso también le hablo en el inciso segundo cuando habla de las condiciones de seguridad e higiene. Que eso da para otro tema, que tiene que ver con la construcción. Sigamos adelante, por favor. Esta es la ley de culto. Bueno, aquí yo ya no leo nada. Quedó muy chiquitita. Pero hay varios... no sé si se podrán agrandar un poquito, pero no leo absolutamente nada. Ese es el capítulo o los artículos que dicen relaciones. Nuestra ley de culto, la ley 19.638, que fue aprobada en octubre del año 99 y entró en vigor, y tiene también un reglamento, el reglamento 303 del Ministerio de Justicia, con el cual la mayoría nos hemos constituido, ¿verdad?, como iglesia, en este caso, de derecho público, lo que es una ficción jurídica. No voy a hablar de eso, pero aquí en este capítulo 4 nos habla del patrimonio y de las exenciones. Y nos dice, ¿verdad?, en los distintos artículos del 14 al 17, me parece que es, no sé si el 18 también. El 18 también alcanza, sí. Pero vea, quedémonos ahí con el artículo 16, por ejemplo. Dice que en el artículo 16 la iglesia o las entidades religiosas van a poder recibir donaciones siempre y cuando no superen, ¿verdad?, las 25 unidades tributarias mensuales. Porque si hay más de 25 unidades tributarias mensuales, que hoy día, en octubre de este año, corresponde a ese valor de 49.229 pesos. Si hay más de 25, entonces hay que hacer un trámite que se llama de insinuación. El trámite de insinuación no es más que partir a un tribunal, presentar un escrito a un juez civil y que me otorgue la autorización para que yo pueda recibir la donación que sobrepasa las 25 unidades tributarias mensuales. Y el juez dirá, ok o no, pero todo eso involucra gastos. Entonces veíamos que la iglesia está exenta. ¿Por qué? Porque las donaciones en el derecho son muy mal vistas. Aleluya. En el derecho son muy mal vistas porque el legislador se pone en el lugar de que nadie da nada por nada. Dice que estén donando, es raro. A ver, el que va a donar que sea poquito y si da, que haya un juez de por medio, que mire bien qué está pasando ahí. Porque también es muy fácil hacer lavado de activos, que se llama lavar dinero. Y ese es uno de los grandes que necesitamos nosotros tener en consideración. Capítulo, ¿verdad? Súbalo un poquito, mi amado hermano, por favor. Capítulo 4 de la ley, ¿verdad?, de culto, 19.638, que habla del patrimonio y de nuestras exenciones. Ya dijimos lo que decía la Constitución. Usted lea, porque ahí habla de cómo se adquieren los bienes, los requisitos de validez, ¿verdad? Las entidades públicas y privadas que pueden solicitar, ¿verdad?, o recibir donaciones, pero siempre y cuando no exceda. Habla en esos artículos del 14 al 18 lo que es importante. Esto le va a quedar ahí para usted, así que no se apure. Sigamos adelante a la otra diapositiva, por favor. Entonces, lo que necesitamos tener en consideración primero es qué tipo de entidad somos, si somos pública o somos privada. Aleluya. Si nos conformamos de acuerdo a la ley 19.638, somos una entidad de derecho público. Y como entidad de derecho público tenemos una naturaleza distinta, jurídicamente hablando, a la que tienen aquellos que están constituidos de manera privada, es decir, como corporación.
Las corporaciones, y ahí aparecen las diferencias, ¿verdad?, que son de derecho privado, igualmente son organizaciones sin fines de lucro, pero son de derecho privado. Y todos los años tienen que presentar un balance, todos los años tienen que pedir el certificado, ¿verdad?, de vigencia de la corporación. En el caso de la de derecho público, nada de eso se requiere, nada de eso se exige. Así que por mucho tiempo anduvo un rumor por ahí, no sé si bien o malintencionadamente, que lo lanzó, que decía, no hay que constituirse en derecho público, porque cuando venga el matrimonio homosexual, que el Señor reprenda al diablo, no las van a obligar a ellos a casar. En cambio, la de derecho privado, no, eso es una falacia. En realidad, si alguien tiene algún mayor resguardo, somos justamente la de derecho público, en contraposición a la de derecho privado, porque la de derecho privado solo basta que un ministro, ¿verdad?, emita una resolución refrendada por el presidente y se acabó su personalidad jurídica. Aleluya. En cambio, la de derecho público, no. Tiene que tramitarse igual como una ley. Tienen que presentar un proyecto de ley, le vamos a caducar la personalidad jurídica al pastor Lema porque es muy revoltoso. Aleluya. Y tienen que ir al Congreso. Y tienen que presentarla en la Cámara o en el Senado y ahí ellos votar si están de acuerdo con que me cancelen la personalidad jurídica a mí, y luego el Senado también tendrá que votar, y si están todos de acuerdo, igual como se tramita una ley, entonces se publica en el diario oficial, y desde el momento que se publica en el diario oficial, de ahí en adelante, entonces yo ya no tengo más personalidad jurídica. Aleluya. Pero en el caso de las corporaciones, que son de derecho privado, aparte de todas las obligaciones que tienen, de presentar balance, de pedir vigencia todos los años, cualquier trámite le van a pedir, y tráigame la vigencia. Bueno, en las notarías no son muy conocedores de esta materia, entonces los que somos de derecho público de repente vamos a hacer un trámite a la notaría, tráigame su vigencia. Claro, la niña del mesón no tiene idea, entonces uno tiene que decirle, señorita, usted está equivocada, deme con el abogado, por favor. Aleluya. Y ahí el abogado, sí, no, tiene razón, y se puede hacer el trámite. Pero en todos lados, deme la vigencia. Y no, nosotros no necesitamos eso. Sí tenemos un certificado que lo podemos bajar del Ministerio de Justicia, ¿verdad?, donde dice que estamos constituidos y que estamos vigentes. Si quisieran eso, que el certificado que todos tenemos pegado en una parte visible o en la oficina nuestra cada uno. De manera tal que es importante esto considerarlo, especialmente para quienes tengan personalidad jurídica de derecho privado. No le digo que, cámbiese. No, piénselo, medítelo, considérelo. Si usted me pregunta a mí, yo le recomiendo que haga de público. Pero eso es cosa de cada cual. Sigamos adelante. Ahí habla de la circular. La circular es una ordenanza que emite el Servicio de Impuestos Internos. El Servicio de Impuestos Internos, y vamos a ver más adelante, ¿verdad?, en qué consiste, qué es, por qué existe el Servicio de Impuestos Internos, para qué y qué facultades tiene. Emite circulares cada vez que la ley no es muy clara respecto de grupos o personas en cuanto a sus tributos. ¿Y por qué le hablo de esto de la circular? Porque la verdad que la ley nuestra, la ley de culto, la 19.638, digo, no es muy coherente con lo que dice la ley de impuesto a la renta, que dice ahí LIR, la ley de impuesto a la renta. Porque además el Código Tributario establece, tanto la ley de impuesto a la renta como el Código Tributario, establece como norma general que todas las personas tributan. Es decir, nosotros seríamos una excepción que va a depender de los gobiernos de turno y de quien dirija el Servicio de Impuestos Internos. ¿Por qué le digo esto? Por lo que viene a continuación. Pasemos a la otra. Primero le hablo de lo que es el Servicio de Impuestos Internos. El Servicio de Impuestos Internos es un organismo autónomo dependiente del Ministerio de Hacienda que tiene una ley orgánica constitucional que lo creó y que le da facultades fundamentalmente para vigilar y cobrar, pedir los impuestos a todos los habitantes, a todos los residentes de la República, sean connacionales o extranjeros. Todos los que habitan en nuestro territorio se asume que desempeñamos alguna tarea, por tanto todos también debemos pagar nuestros impuestos, los tributos. Así parte, ¿verdad?, esta definición de lo que es el Servicio de Impuestos Internos. Y la ley orgánica del servicio, ley orgánica constitucional del Servicio de Impuestos Internos, habla clarito cuál es su función. Servicio de Impuestos Internos han sido establecidos
a ver, lo leemos. La Ley Orgánica del Servicio señala: corresponde al Servicio de Impuesto Interno la aplicación y fiscalización de todos los impuestos internos actualmente establecidos o que se establecieren, fiscales o de otro carácter en que tenga interés el fisco y cuyo control no esté especialmente encomendado por una ley a una autoridad diferente. Pudiera haber, ¿verdad?, en el caso de las Fuerzas Armadas, hay organismos especiales que se dedican a eso, ¿verdad? Bueno, todos sabemos del fraude en los militares, los carabineros, ¿verdad? Ahora descubrieron otro fraude más en el caso de los militares, pero eso tienen leyes especiales. Ahí el fisco no se puede meter porque tienen otra naturaleza. Pero el resto de los habitantes, ¿verdad?, todos estamos sujetos a la fiscalización de impuestos internos. Sigamos adelante. Entonces el decreto ley del año 74, que creó lo que conocemos como la Ley de Impuesto a la Renta, establece que toda persona domiciliada, lo que le decía recién, domiciliada o residente en Chile, pagará impuestos sobre sus rentas de cualquier origen. De donde venga, usted recibe dinero, usted debe pagar impuestos. Eso es lo que nos están diciendo. Por eso, le agrego ahí, que hubo en el año 2012, y lo recuerdo muy clarito, a fines de enero, una circular del Servicio de Impuestos Internos, en que se establecía que las iglesias, es decir, nosotros y los pastores, no estábamos exentos del impuesto a la renta. Es decir, que todos nosotros igualmente debíamos pagar los impuestos. Usted se imaginará que se formó una batahola, que por primera vez nos vimos todos juntos sentados, ¿verdad?, desde Emiliano Soto y la mesa ampliada, hasta que él le habla, por poner el otro extremo, ¿verdad?, de alguna manera. Y todos por primera vez estábamos de acuerdo. Decíamos, no, eso no es posible, no es así. Y peleamos de tal manera, 8 meses duró la pelea. De hecho, al tercer o cuarto mes, por ahí por abril, nos llamaron a una reunión con el director de Impuestos Internos, ¿cómo se llama el ministro, el que lo subroga? El ministro subrogante de Hacienda nos llamó, estaba el director de Impuestos Internos, porque es el cargo que tiene el que dirige, ¿verdad?, el ministro subrogante, y estábamos los pastores, y trató de explicar esta circular número 9, tratando de buscarle y bolinar un poco la perdiz. No, pero es que no es tan así, que nosotros, no. Pasó 8 meses y en septiembre del mismo año, Impuestos Internos, y por la presión, y eso es solamente para que veamos que cuando actuamos unidos las cosas pueden cambiar. Cambiamos la otra diapositiva. Cambiaron la circular número 9 por la 45. Y esa 45 del mismo año, de septiembre, de fines de septiembre, cambió pero por completo la interpretación que había hecho 8 meses antes. En donde se estableció de manera definitiva, en relación con ese gobierno, con ese periodo y hasta la actualidad, la exención total y completa de cualquier tributo a las entidades religiosas. O sea, literalmente se le dobló la mano al gobierno, que su expresión económica se llama fisco, al gobierno y al fisco, con todos los impuestos que querían pedir o cobrar a la iglesia y a los pastores. Esto no es algo nuevo. Esto es algo histórico. Siempre han querido meter las manos como Judas en la bolsa. Y no es algo que esperemos que vaya a acabarse. Hoy día, hoy por hoy, gozamos de cierta tranquilidad con esta circular porque todavía está vigente. Pero si llega otro gobierno y ponen otro director, no hay ningún problema para que este organismo autónomo, que es el Servicio de Impuestos Internos y que tiene facultades de interpretar la ley como un verdadero juez, haga una nueva normativa y haga una nueva circular y vuelva a establecer lo mismo que dijo la circular número 9, y aunque todos vamos a reclamar, podrían decir, no, todos pagan y todos pagan nomás. Así que hay que tener cuidado y poner atención. Sigamos adelante, por favor. En este camino es que ya, diría yo, se han dado algunos pasos para tener algún grado de fiscalización, porque la verdad que ni la ley de culto, ni siquiera el mismo órgano que es fiscalizador, impuesto interno por derecho propio, la misma circular 45 no tiene facultad de fiscalizarnos directamente a nosotros, pero ya vamos a ver porque eso es entre comillas. En octubre del 2017,
Este Servicio de Impuesto Interno, en una nueva normativa, estableció la obligatoriedad de ahí en adelante, y desde ese año en adelante es obligatorio, para todas las instituciones u organizaciones sin fines de lucro, eso significa OSFL, organizaciones sin fines de lucro, entre ellas estamos nosotros, la iglesia, para todas las entidades sin fines de lucro que obtengan al año ingresos superiores a las 12.000 unidades de fomento. Yo digo, uy, gloria, yo estoy tan lejos de eso, así que no me preocupo. Hoy día yo estoy lejos de eso, pero sé que hay ministerios que no están lejos de eso. Porque Dios los ha bendecido, se han extendido, Dios, gloria a Dios por eso. Pero entonces hay que poner atención, porque uno dirá, 325 millones al año, es decir, alrededor de 27 millones mensuales tendría que recibirse para tener esta obligación. Pero usted entienda, y por eso que remarqué ahí, que el patrimonio de una iglesia no es solo dinero, sino que también las especies. Las sillas, los equipos de sonido, las instalaciones de aire acondicionado, no sé, focos, pantalla, ¿verdad? Todo eso cuenta. No crea que solamente del dinero, el cash, no, el cash luna, no. Por eso se llama cash luna el otro, ¿verdad? No es solo el dinero en efectivo. Así que hay que tener cuidado, hay una obligación. Entonces ya se están de alguna tímidamente entrando a meter en los aspectos de lo que es la finanza de la iglesia. Sigamos adelante. Y esto es importante, por eso les decía, porque el patrimonio de la iglesia lo componen los bienes raíces. Entonces, si se está usted involucrando en un proyecto como mi pastor Elvi, de propiedad y todo eso, no crea que el Servicio de Impuesto Interno, aunque hoy por hoy no tiene facultades, no está mirando, no crea. Aleluya. Ellos están así con 4 ojos, con todo lo que les dije, respecto a lo que pasó ya con el tema de JBH, pero también han mirado, por ejemplo, las mismas radios corporación, la misma armonía, ¿verdad? La alcancía esa. Mensualmente recolectan una carretonada de millones, mensualmente. No crean que ellos están así como, es que son los evangélicos. No, no. Ellos están esperando el momento oportuno para actuar. Aleluya. Por eso que debemos nosotros ser cuidadosos. Amén, amén. ¿Qué dice la Escritura? Que debemos ser sencillos como paloma, pero astutos Aleluya. como la serpiente. No caigamos en las armas, en las garras del enemigo. No ignoramos las maquinaciones Amén, amén. del diablo, que el Señor lo reprenda. Así que el patrimonio de la iglesia lo constituye los bienes raíces, los vehículos que estén a nombre de la personalidad jurídica y los diversos enseres que ya mencioné. Así que cuando se habla de los 27 millones mensuales o las 12.000 UF anuales, usted también tiene que considerar todas esas cosas porque Impuesto Interno está mirando. Y aunque por ley diríamos no tiene todavía la facultad de fiscalizar a la iglesia, podría, so pretexto de decir, no, aquí hay mucho dinero dando vueltas, ahí viene y yo no sé de dónde vienen y aquí alguien tiene que pagar, hay tributo, hay alguna actividad que ya vamos a hablar un poquito más adelante, ya estamos avanzando. Sigamos, por favor. La misma ley establece que, es decir, no establece, mejor dicho, que haya una obligatoriedad de llevar contabilidad. Pero a mí cuando me preguntan le digo, pastor, no, lleve una contabilidad sencilla. No tiene que llevar una contabilidad tan completa, pero lleve una contabilidad sencilla. Entrar a ver, deber, ¿verdad? Finales, totales, miembros. Esté lo más ordenadito posible, porque no sabemos en qué momento estas cosas cambian y se nos viene toda la maquinaria estatal encima. Y si estamos en desorden, no van a tener ningún problema en poner un candado y decir clausurado. Aleluya. No van a tener ningún problema. No creen que van a decir, oh, pobre evangélico, van a quedar, dejémoslos nomás. No crea eso. Así que, aunque no tenemos la obligación, lo recomendable es llevar registros contables, al menos básicos. Y si estamos en el límite de lo que significa cantidad de 27 millones mensuales o 12.000 UF anuales, entonces tenemos que llenar en la cartola, ¿verdad?, de la declaración jurada 1945, que tiene que ver con esa de todas las entidades sin fines de lucro que tienen que declarar
cuáles son sus bienes y poner todas las casillas. Ahí usted lo va a ver cuando reciba, porque tengo todas esas diapositivas. Yo no se las voy a mostrar ahora porque sería largo y un poco latoso, pero usted las va a tener ahí cuando reciba toda esta presentación. Avancemos, por favor. Así como no hay una organización, una entidad que obligue a la, no hay por la ley obligación de llevar contabilidad, tampoco hay una entidad que esté destinada a fiscalizar la iglesia. Eso entre comillas, ¿verdad? Si uno analiza la ley de culto, si analiza el reglamento, si ve el mismo código tributario, ellos parten con el hecho de que todos somos contribuyentes, pero de acuerdo a la circular 45, entonces ellos no debieran meterse acá. Eso en general, y hasta aquí hemos gozado de esos beneficios, pero, ¿verdad? Si hay iglesias que desarrollan ciertas actividades de manera más o menos permanente, entonces el impuesto interno se constituye en un organismo hábil para fiscalizar. Por ejemplo, y conozco iglesias que venden pan todos los días de la semana, de domingo a domingo. Y eso habla de habitualidad. Y la habitualidad que te constituye en compraventa, en vendedor de un servicio, te hace inmediatamente que el impuesto al valor agregado, el IVA, tú inmediatamente te haces sujeto de ese impuesto. Y ahí el impuesto interno puede llegar y decir, ¿usted vende todos los días? Sí, estamos construyendo ya. ¿Y dónde están sus boletas? No, es que es para la iglesia. No, vaya a fiscalización, a fidelización, a impuesto interno, le van a cobrar una multa de lo que usted ni se imagina lo que van a cobrar, van a tener que regularizarlo, va a tener que presentar tantos papeles que usted va a terminar dejando el ministerio. No, pero engorroso al extremo. Entonces, cuando hay habitualidad, aunque impuesto interno no tiene per se la facultad de fiscalizar, pero si notan una habitualidad, ¿y cómo lo van a notar? Por la gente que está en los derredores. Porque basta que alguien llame, ¿verdad?, y denuncie. Oiga, aquí todos los días hacen tal o cual cosa. Todos los días venden empanadas. Y la iglesia se construye a punta de empanadas. No vamos a decir nosotros que no. En mi iglesia hacen empanadas casi toda la semana, pero el fin de semana. Pero cuando es lunes, martes, miércoles, jueves, entonces las cosas son distintas. Y ahí están queriendo de a poquito ir entrando. Sigamos avanzando. Tenemos beneficios tributarios hoy por hoy conforme a lo que la ley señala, la ley de culto y también la circular 45 que ya mencionamos. En particular los que somos pastores, porque se entiende que los pastores vivimos de lo que la obra produce. Porque la circular número 9 anterior, que fue la que batallamos, establecía claramente que los pastores que recibían era ingreso lo que recibíamos y por tanto teníamos que pagar el impuesto a la renta, ¿verdad? En este caso, impuesto de segunda categoría. Yo no soy contador, pero entiendo los aspectos básicos, porque los impuestos de primera categoría son los que tienen empresas, qué sé yo, los que son apatronados, ¿verdad? Los que reciben un salario más o menos permanente de una persona, son de segundo, ¿verdad? De segundo grado. Se decía que los pastores, los obispos tenían que pagar el impuesto a la renta de igual manera. Y ahí al final se estableció de que no, y se estableció de que los pastores, los obispos viven de la obra, por tanto no constituye renta y por tanto no deberíamos pagar el impuesto a la renta. Al menos por ahora. Hasta aquí así ha sido. Pero nada nos asegura que en un futuro próximo esto no vaya a cambiar. Ahora, lo importante para ello es que nosotros debemos acreditar la condición de un ministro de culto reconocido en la República de Chile. Y para ello es importante que el representante legal de su institución emita un certificado con todo el cargo o los timbres, como se llama, ¿verdad? Su firma y validación que diga usted con su nombre es ministro ordenado del ministerio tanto, y es reconocido como tal. Porque si un día Impuesto Interno le quisiera hacer una fiscalización de los bienes que usted recibe porque se compró un autito y según ellos usted no trabaja, porque para ellos nosotros no trabajamos. Cuando, como bien decía mi pastor, los que más trabajamos somos nosotros, los teléfonos prendidos día y noche, de domingo a domingo, bueno, pero para ellos formalmente no trabajamos. Entonces, como aparece con un autito, se compró, ¿y de dónde sacó plata para el auto? Debe ser traficante. Entonces, ¿usted tiene su certificado? No, soy un ministro. Ah, ya no tiene, ok, no hay problema.
Ahora, si aparece con un Audi, ¿verdad? Con un... ¿Cómo se llaman esos autos? Un Porsche. Y está metido, no sé, discúlpenme los hermanos que tal vez son de esa zona, ¿verdad? Pero vive ahí, tiene su iglesia en los Bajos de Mena. Es curioso. Y yo le comento que hay pastores presos por ese motivo. Claro, se descubrió y se confirmó que en realidad ellos en su iglesia estaban lavando dinero, porque estaban metidos los traficantes dentro de la iglesia. Claro, las ofrendas eran generosas, ¿verdad? El pastor estaba bendecido, tenía 10 miembros y había una ofrenda de 200, 300 mil pesos y los 10... ¡Aleluya! Había un avivamiento tremendo, terminó en la cárcel. Porque cuando hablamos y cuando Jesús le dice, es necesario diezmar, pero pongamos atención en la justicia, en la misericordia, en la fe, pongamos atención, porque pudieran venir dineros que tal vez no son muy bien habidos. Y pudiera ser también de que tuviésemos hermanos, ¿verdad?, dedicados al negocio, ¿verdad?, que tienen su empresa, trabajadores, y tal vez sus prácticas no sean las más cristianas. Entonces debemos instruir, enseñar, reprender y disciplinar a esa gente para que su dinero y su ofrenda sea santificada delante de Dios y pueda de verdad subirse como olor fragante a Él. Porque yo sé que tenemos tantas necesidades y cuando viene un jugoso, ¿verdad?, sobre de diezmo, una linda ofrenda, ¡uy, gracias Señor, la bendición! Y resulta que yo sé que Dios envió a cuervos a alimentar a Elías. Pero Dios lo envió. Si Dios lo envía, gloria a Dios. Pero no llame usted los cuervos. Si usted ve un cuervo, no lo deje entrar. No lo deje que ofrende ni diezme, no es que va a contaminar todo. Usted sabe el caso de Acab, ¿verdad? Y el anatema que se provoca. Así que es importante tener en consideración desde el hermano que aunque trabaja y tiene su empresa, todo, tenga prácticas cristianas con sus trabajadores, en su sueldo, que no le ande cortando la cola a medio mundo. Aleluya. Mucho más si son personas que son de dudosa reputación. Hay que poner ojo, mi amado, porque al final nosotros los pastores somos los representantes. Y si van a hacer algo en contra de alguien, va a ser justamente del representante legal, el que permite, el que está supervigilando que supuestamente esas cosas no sucedan. Si hacemos la vista gorda, por supuesto que somos responsables. Y por eso que hay pastores presos por eso. Aleluya. Gloria a Dios. Avancemos, por favor. Bueno, ahí insiste, ¿verdad?, de que los que somos representantes, pastores, tenemos una dignidad. Y ahí está la diapositiva que nos habla del resumen. Todo eso usted lo va a tener porque parece que esa es la última, ¿verdad? Sí. Después, mire, avance un poquito más, mi hermano. Avance más después de la blanca. Ahí está donaciones, ofrendas, están en específico las circulares, ¿verdad? Todo eso usted lo va a tener, ¿verdad? Ahí están las comparación entre la circular número 9, la 45, en los distintos tipos de impuestos, el territorial, el IVA, el impuesto a la renta. Ahí está la circular que obliga a entregar esa declaración jurada a todas las organizaciones sin fines de lucro, ¿verdad? La orden que se establece, esa es la cartilla que hay que llenar, ¿verdad? Si se reúnen o si se reciben, ¿verdad?, más de 27 millones mensuales, hay que llenar esa cartilla, y le digo que no es nada de sencillo, es bastante engorroso todo. Ahí habla del impuesto de primera categoría, el de segunda categoría, las donaciones. Ahí usted lo tiene todo, lo va a poder ver en detalle. Yo no se lo quiero hablar porque no lo quiero latear. Yo quiero que usted se quede con la responsabilidad de entender de que el enemigo nos quiere comer como pollo con papas fritas. Y si nosotros le damos ocasión, tenemos que estar apercibidos. Tenemos que estar preparados, alerta, porque sabemos que Cristo viene. Aleluya. Y Cristo viene pronto. Por tanto, el nuevo orden mundial está desplegando toda su artillería para atacarnos por todos lados, por los temas valóricos, por los temas fundamentales, por la economía, por nuestros hijos. Está por todos lados queriendo rodearnos y tenemos que levantar murallas de oración, murallas de ayuno y murallas de unidad para
para hacer frente a todas estas cosas. Aleluya. Si nos ven dispersos y abiertos, hacen lo que quieren con nosotros. Yes, amén. Aleluya. Veo que peleamos ahí, yo estuve ahí dentro de la pelea. Hasta Emiliano Soto nos estamos codeando. Emiliano y yo. Señor, reprenda al diablo ese. Es un demonio ese Emiliano Soto. Pero solo le quiero graficar lo que es el poder de la unidad. Si el Señor dice, donde dos o más se pusieran de acuerdo en torno a algo y lo pidieran al Padre, Él lo haría. ¿Cuánto más cree usted? Cuando ministerios, iglesias, pastores nos unimos, el pastor que tiene 5 almitas, el que tiene 20, el que tiene 100, el que tiene 500, el que tiene 1000, y nos unimos sin mirar de quién va a estar arriba, quién va a hablar, me van a dar o no me van a dar oportunidad. Ay, si no me dan, si no me nombran, no voy. Es bueno que terminemos con esas niñerías carnales. Andar mirando, es que usted no danza en el espíritu. Oye, este no es tan pentecostal. Lo encuentro medio liberal a este. Yo le digo porque a mí me han acusado de todo. Desde la A hasta la Z. Todo lo que usted puede imaginar se han dicho de mí. Yo solo miro para arriba y me río. Dice, gracias Señor. Porque cuando hablen toda clase de mal sobre vosotros, mintiendo, bienaventurados seréis. Yo sé que Él me salvó. Y yo sé que mi Redentor vive. Y al fin, Él nos va a levantar del polvo. Cristo viene y viene pronto. Pero mientras Él no venga, que nosotros seamos hallados haciendo así. En unidad, en oración, en el Espíritu, de verdad, alabando y bendiciendo al único que es digno de toda gloria, de toda honra y de toda la alabanza. ¡Aleluya! ¡Urrabashata la arriba! ¡Oh, gloria, 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 gloria! Vamos, póngase en pie y alabe algún momento al Rey de Gloria. Alabe al que vive, al que reina. ¡Aleluya! Al alfa y al omega, al principio y al fin. ¡Un rabashibiribarray! Al jinete del caballo blanco, al vencedor de 1000 batallas. ¡Oh, aleluya! El nombre de guerra, su nombre de guerra es Jehová, y Él no ha perdido ninguna batalla. ¡Aleluya! Y hay uno que nos ciñe de poder, hay uno que nos ciñe de autoridad, hay uno que nos da una dignidad, hay uno que va con nosotros. ¡Aleluya! Usted no está solo. ¡Aleluya! Oh, aleluya, abre nuestros ojos para ver que son más los que están con nosotros que los que están contra nosotros. Aleluya. Hurra, mamá, mala, baba, sotoro, arriba. Oh, gloria, dele gloria a Dios, dele gloria a Dios, dele gloria a Dios. Dele gloria, dele gloria, dele gloria. Él es digno de gloria. Él es digno de gloria. Él es digno de toda la gloria. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Aleluya. 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 Gloria a Dios. Dios les bendiga, mis amados. Dios les bendiga, mis pastores. Aleluya. Gracias, siervo. Dios los bendiga mucho. Gloria a Jesús. Después sigan alabando, los pastores sigan alabando al Señor. Mi alma te alaba. Preciosa enseñanza. Preciosa enseñanza. ¿Qué importa la hora de ayer que los pastores por llegar aquí y aprender tanta enseñanza, tanta experiencia? ¿Cuántos son humildes en la vez, Padre? Gloria a Dios, Dios bendiga a mi pastor, ¿verdad? Que han llegado esta enseñanza, la verdad que